Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta última clase de esta semana, donde vamos a ver actividades correspondientes al tema inducción electromagnética. Procedo a compartir la pantalla porque vamos a ver unos videos para poder realizar dichas actividades. Nosotros nos vamos a nuestra plataforma y abajo de la bienvenida siempre está nuestro libro de texto. Copiamos el link en otra ventana y nos vamos al tema correspondiente de inducción electromagnética. Nosotros ya habíamos visto la teoría y bueno, vamos a ver ahora la actividad número 1. Práctica con experimentación. Las consecuencias de la ley de Lenz. Materiales: tubo de cobre de 1 pulgada con longitud de 50 centímetros o más, o una tabla metálica de 1 centímetro de espesor, 3 imanes de neodimio de diferentes diámetros y un cronómetro. Aquí nosotros vamos a ver un video en el cual tenemos un tubo de cobre más pequeño y un solo imán. Y bueno, pues aquí nos están diciendo que dejemos caer el imán por dentro del tubo y tomemos el tiempo. Vamos a observar nosotros que se va a crear un campo magnético. Esto va a hacer que tarde un poquito en caer porque por el campo magnético generado, pues el imán es retenido un poco, pero por la gravedad pues va bajando. Pero si nosotros tiráramos el imán fuera del tubo, obviamente caería más rápido. Y con esto podemos demostrar la generación del campo magnético dentro de un material conductor. Vamos a ver el siguiente video y regresamos a la actividad para realizar un proyecto en el que describas todo el procedimiento que llevaste a cabo, tus resultados y respondas en función al video que vamos a ver. ¿Qué provoca el comportamiento de los imanes? ¿Por qué? ¿Qué concepto de los definidos en esta sesión podrían describir lo que viste en el experimento? Bueno, pues eso es lo que vamos a checar y vemos el siguiente experimento. Muy bien. Hoy voy a seguir con los imanes y el cobre, pero voy a profundizar un poco más. Por un lado tenemos que cuando se produce una variación del campo magnético en las cercanías de un conductor eléctrico, en este último se induce una corriente eléctrica. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética. Da igual que movamos el imán o la bobina, siempre que haya una variación del campo magnético respecto al conductor, se inducirá una corriente. Si no hay variación, no hay corriente. Cuando lo levanto, la corriente es negativa, circula en el sentido contrario y el microamperímetro no nos lo marca. Llega al tope de la izquierda. Y por otro lado, si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se generará un campo magnético. Es decir, tenemos un electroimán. ¿Ahora se han repelido? Voy a repetir porque no me acuerdo de qué lado estaría. Yo creo que así se atraerá. ¿De acuerdo? Al circular una corriente eléctrica por un conductor, generamos un campo magnético. Y ahora es cuando viene la magia. Voy a cortocircuitar la bobina, de forma que tenemos un circuito cerrado. Voy a ponerlo de lado. Y observad lo que ocurre. Acerco un imán y lo voy a alejar rápidamente. Y ahora voy a hacer lo contrario. Voy a acercarlo. No lo he tocado, ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues es lo que se conoce como la ley de Lenz, que dice algo así como que el voltaje que inducimos en un conductor al variar un campo magnético genera otro campo magnético que se opone al primero. Y es por ello que al hacer pasar el imán dentro del cilindro de cobre, inducirá una corriente que generará un campo magnético que se opondrá al campo magnético del imán y por eso lo frenará.
Voy a cronometrar lo que tarda en caer. Y ahora lo mismo por este tubo de cobre de fontanería o plomería. Observad que el tubo ha conseguido frenar mucho menos el imán que el cilindro de cobre. Porque cuanto mejor conductor de la electricidad sea el material, menos pérdidas habrá por resistencia, menos pérdidas habrá en forma de calor. El cobre es muy buen conductor de la electricidad. Es bastante mejor conductor que el siguiente, que es el aluminio. La plata sería el mejor conductor, pero no tengo un bloque así de plata. Después tenemos el cobre y después ya casi la mitad el aluminio. Por tanto, la naturaleza del material es muy importante en su conductividad eléctrica, pero también es el grosor. Cuanto más grueso es un cable, más electricidad nos deja pasar. Por tanto, este cilindro de cobre deja pasar mucha más corriente que este tubito. Ahora voy a repetir el experimento con el tubo de cobre dentro de un tubo de cobre de más diámetro. Vamos a dejarlo caer. Ha caído algo más despacio. Cuanta más cantidad de cobre, mejor circulará la corriente y se generará, por tanto, un campo magnético opuesto más potente, que frenará más la caída del imán. Alguien me proponía que lo hiciese dentro del agua. Pues vamos a probarlo. ¿Sabríais decirme las causas por las que baja más despacio dentro del agua? Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaBit. Muy bien. Como pudimos ver en el video... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paola? ¿Nada? Bien. Como pudimos ver en el video, el imán tarda un determinado tiempo en caer dentro del imán, un tiempo más largo que si lo dejáramos caer fuera del imán. Y en la medida en que vamos agregándole más cobre, metiendo tubos más delgados o más gruesos sobre otros tubos, entonces podemos observar que tarda más tiempo en caer. ¿Por qué? Pues porque la intensidad del campo magnético generado es mucho mayor, debido a la cantidad de material que tenemos ahí. Como bien dicen, aquí utilizamos cobre, pero los mejores conductores pueden ser aluminio y plata. Entonces, ya con esto podemos nosotros realizar un proyecto en el que describamos todo el procedimiento que se llevó a cabo. Ustedes háganlo en su libreta, por favor, y anoten ahí sus resultados y sus conclusiones. Y pueden contestar, ¿qué provoca el comportamiento de los imanes? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué provoca el comportamiento de los imanes? Adelante, por favor. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica generada por el campo magnético, que es el imán con el movimiento dentro del material conductor. ¿Por qué? Porque se está generando una diferencia de potencial con el movimiento. Si nosotros ponemos un imán dentro de un tubo horizontal, pues entonces no hay movimiento y por lo tanto no se genera ningún campo magnético. Muy bien. Ahora, bueno, ya dije por qué. Ahora, ¿qué conceptos de los definidos en esta sesión podría describir lo que viste en el experimento? ¿Cuál es el concepto fundamental de todo este experimento? ¿Quién me puede contestar?
¿Nadie? A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede contestar? ¿Nadie? Bueno, pues el concepto fundamental de este experimento es la inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque estamos provocando que se genere una corriente eléctrica induciendo un campo magnético. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a Camila Lara que nos lea, por favor, esta parte donde dice generador de corriente alterna. No sin antes ver la definición, que es la corriente eléctrica en la que el sentido del movimiento de los electrones cambia periódicamente. Entonces, leemos, por favor, generador de corriente alterna. Camila Lara, adelante. Bueno, al no estar presente, le vamos a poner falta. Fernanda Zaragoza. ¿En qué parte? ¿En el punto 2? Generador de corriente alterna. Se ha visto que el movimiento de un imán genera corriente eléctrica en un solenoide estacionario. El mismo efecto se produce si se mueve el solenoide y el imán está en reposo, el cual se aprovecha de los generadores de corriente alterna. Muy bien, continuamos acá en la siguiente página, por favor. El más sencillo generador de corriente alterna consiste en una espira rectangular de alambre que gira en un campo magnético. Durante la rotación de la espira rectangular de alambre, el número de líneas de campo que corta cambia periódicamente, con lo que la diferencia de potencial entre los extremos de la espira también cambia. La corriente eléctrica sostenida por esa diferencia de potencial o voltaje cambiante es una corriente alterna. Muy bien, continúa aquí en la parte de abajo. La corriente directa que produce una pila es siempre tiene siempre el mismo sentido debido a que los polos de la pila no cambian. Así los electrones en el cable siempre se mueven en el mismo sentido, tratando de alejarse del polo negativo y acercarse al polo positivo de la pila. Continúa, por favor. Maestro. A ver, adelante. ¿Dónde es? Aquí donde dice, podemos entonces imaginar. Podemos entonces imaginar a los generadores de corriente eléctrica como pilas cuyos polos constantemente cambian, donde el polo positivo se vuelve negativo y a la vez el polo negativo se vuelve positivo. Debido a esto la corriente alterna cambia periódicamente de sentido, describiendo cielos. Por ejemplo, la corriente alterna que usamos en nuestras casas realiza 60 ciclos completos en un segundo. Continúa. En los generadores reales de corriente alterna, la parte que rota en el campo magnético no consta de una sola espira vuelta de alambre, sino de muchas
Los diseños caseros de generadores de corriente eléctrica consisten a menudo de una bobina estacionaria y un imán movible como en el siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos a ver ahora la actividad número 2. Bueno, no sin antes remarcar que una corriente alterna se provoca con un movimiento, porque con este movimiento que estamos aquí haciendo en un campo magnético, si movemos la placa de cobre, entonces estamos invirtiendo la polaridad. Aquí podemos observar en la figura que al hacer el movimiento, bueno, pues primero adquiere varias posiciones y por lo tanto los polos son cambiantes. Esto hace que se genere un campo magnético y se establecen ciclos. Por aquí nos dicen que la corriente alterna que usamos en nuestra casa realiza 60 ciclos completos en un segundo. Y con eso pues generamos corriente alterna. Ahora, vamos a ver nosotros, a la actividad 2, investiga cómo hacer un generador eléctrico. Observen el video, cómo hacer un generador eléctrico. Aquí nos dan la página. En el video se muestra paso a paso el procedimiento a seguir para construir un generador en el cual el movimiento de un imán a través de una bobina enciende dos foquitos LED conectados a los extremos de la bobina. Intente realizar su propia versión de este generador. Bueno, aquí vamos a ver nosotros cómo se construye y ustedes ya con calma en su casa pueden intentar hacerlo. Aquí estamos viendo dos focos LED conectados a los extremos de una bobina. Recuerden que una bobina se hace con alambre de cobre y se hace un como círculo para generar pues que el campo magnético sea un circuito. Bien, nos vamos al video correspondiente y lo vemos a continuación. Aquí tenemos cómo se hace un generador eléctrico. Necesitamos bobina de alambre magneto, o sea, alambre de cobre. ¿Qué dice más? Alambre de cobre barnizado. El alambre magneto lo consigues donde arreglan motores. Aquí podemos observar de forma circular que tiene esta bobina con alambre de cobre recubierto. Tenemos aquí dos LED y vamos a unir estos dos LED, polo positivo con polo negativo, o sea, la terminal positiva del primero con la terminal negativa del segundo y la terminal negativa del primero con la positiva del segundo, o sea, polos opuestos. Una vez unidos los dos LED, que son pequeños foquitos, pues el alambre magneto, como está barnizado, tenemos que quitar ese barniz o ese aislante o recubrimiento. Lo hacemos con un encendedor, calentando las terminales de esta bobina y con cuidado y sin quemarnos, pues limpiamos los extremos de los alambres. Una vez que ya estén limpios y brillosos los alambres, entonces los conectamos a los LED que ya habíamos armado con anterioridad. Una vez ya conectados, vamos a acercar un imán y veamos de qué manera podemos provocar una corriente eléctrica. El imán se acerca a la bobina, apagamos la luz para observar los focos y bueno, pues hacemos un movimiento de entrada y salida, o sea, generando un movimiento, porque si dejamos el imán dentro, pues no pasa absolutamente nada, porque no se genera un movimiento de ese campo magnético. Al generar nosotros
un movimiento en el campo magnético, nosotros podemos generar una diferencia de potencial. Generamos una diferencia de potencial que es precisamente la que provoca la generación de la corriente eléctrica y prende los foquitos LED. Entonces, como nos dice nuestra actividad, pues intenten realizar este experimento para que ustedes puedan construir un generador eléctrico. Ahora, por último, vamos a ver motores eléctricos. A ver, Axel, por favor. Motores eléctricos. Motores eléctricos. La fuerza que el campo magnético de un imán ejerce sobre el conductor en que él existe una corriente eléctrica en la base física. En todos los motores eléctricos, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Muy bien. Y bueno, ya por último, vamos a ver el desafío. ¿Qué aparatos en tu casa contienen un motor eléctrico? ¿Quién me puede contestar? La lavadora. ¿Cuál? La lavadora. La lavadora. ¿Qué más, Grecia? La licuadora. La licuadora. La secadora. La aspiradora. La aspiradora. La secadora de cabello. ¿Qué más? El horno. El horno también provoca un movimiento al mover el plato del horno y al generar calentamiento. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad de los motores eléctricos? ¿Quién me puede contestar? Bueno, la utilidad de los motores eléctricos es para hacer las cosas mejor y más rápido. Por ejemplo, tú puedes lavar la ropa en una cubeta y estarla moviendo o en un lavadero, pero pues gracias al motor eléctrico de la lavadora, pues lo hace de una manera más sistemática y más rápida. Lo mismo la secadora, lo mismo la licuadora. Podemos picar nosotros las verduras para hacer una salsa en un molcajete o en una tablita con un cuchillo. Sin embargo, pues la licuadora lo hace de una manera más rápida y sistemática. Y así, todo es para ser más rápido y más eficiente el proceso que vayamos a realizar. ¿Cuál es el concepto detrás de un motor eléctrico y cómo funciona? Bueno, pues el concepto de un motor eléctrico es inducir, ¿sí? Realizar una inducción electromagnética, crear una corriente eléctrica a partir de un campo magnético mediante el movimiento de un imán, generando un cambio, una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial hace que se cree el campo magnético. Ahora les toca a ustedes buscar en internet algunos videos que presenten diseños e instrucciones para que puedas construir tu propio motor eléctrico casero. ¿Sí? Y la tarea es la actividad número 3, práctica con observación, donde precisamente el motor se construye el motor eléctrico más sencillo. Ahí viene en la actividad el video correspondiente para que ustedes puedan contestar y construirlo y aplica tu aprendizaje. Nosotros acá en nuestra plataforma nos vamos hasta el final y vemos que la actividad número 44 realiza la actividad 3 y aplica tu aprendizaje, y aquí tenemos el video correspondiente. Esta tarea va a ser para el lunes, ya está abierta ahorita la actividad para que la puedan realizar hoy, mañana o pasado, y el lunes también tengan para poder realizarla. ¿Sale? Entonces, por último, vamos a ver un video donde aquí nos explican cómo funciona la recarga inalámbrica de un celular. Coloco mi teléfono sobre una base inalámbrica y ¡pum! ¡Energía! Pero ¿cómo es que la electricidad llega a mi teléfono?
Hola a todos, soy Alberto Valls, bienvenidos a DINUS. Probablemente estés mirando este programa desde un dispositivo recargable. Computadoras portátiles, teléfonos móviles, cepillos de dientes, son todos elementos que necesitan una recarga y todavía utilizamos cables y enchufes para hacerlo. La recarga inalámbrica no es algo nuevo, se utiliza desde principios de los años 90 en los cepillos de dientes eléctricos y en dispositivos implantados quirúrgicamente como el corazón artificial. A fines de 1800 se dice que Nikola Tesla fue capaz de cargar bombillas eléctricas sin utilizar cables y afirmó que también logró transmitir energía de un sitio a otro sin cables. Fenomenal. El funcionamiento depende de las leyes de la física. Si envolvemos un clavo con el alambre de un cable y adosamos una batería, podemos ver cómo la electricidad de la batería pasa por el alambre, creando un campo o flujo electromagnético. Inténtenlo en casa, es divertido y puede servirles para recolectar clips metálicos, por ejemplo. La recarga inalámbrica o inductiva recibe su nombre de aquella interacción del campo magnético llamada inducción. Dentro de la almohadilla de recepción y del dispositivo de carga inductiva, encontramos pequeñas bobinas de alambre. La almohadilla, al conectarse a la pared, se carga por completo y la energía circula. Cuando el resto de las bobinas se incorporan a una corta distancia, su flujo electromagnético interactúa con el del dispositivo, moviendo los electrones cercanos y cargando la batería en cuestión. Es probable que la frecuencia no sea de 60 Hz, sino de unos 5 o 10, de manera que no interfiera con otros dispositivos del hogar. La red Wi-Fi de nuestros hogares tiene una frecuencia de 2.4 GHz o 2.400 millones de ciclos por segundo. Definitivamente no habrá una interferencia allí, pero con las ondas de radio, por ejemplo, no podemos estar tan seguros. Dicho así, suena un proceso fácil, pero el problema es la eficacia. Se consume demasiada energía al cargar dos bobinas y dejarlas interactuar. Una opción mucho mejor es simplemente conectar el dispositivo. El futuro de la recarga inalámbrica es completamente incierto. Parece ser una buena idea, pero por el momento seguirá siendo solamente un sistema de recarga de corto alcance. En el año 2006, el Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió que emparejando las frecuencias de los dispositivos se puede lograr que la energía tenga un alcance de unos cuantos metros. Si estás en una habitación cerca de un cargador, podrías cargar tu teléfono móvil sin sacarlo de tu bolsillo. Esta nueva tecnología se está empezando a comercializar, pero no está disponible en todos lados. Ya casi lo logramos, señor Tesla. Ya casi. Imaginen que podamos cargar cualquier cosa de forma inalámbrica. A mí me encantaría cargar mi televisión. Podría ver mis programas favoritos en cualquier lugar. ¿Y a ustedes? Cuéntenos en los comentarios y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias por ver DNews. Hasta la próxima. Muy bien, con esto terminamos nosotros el tema del día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye. Adiós, profe. Adiós.